Muy bien, vamos a continuar con esta porción de esta clase. En la clase anterior estuvimos viendo alguna definición de la palabra inspiración. Estamos viendo conceptos modernos en comparación a los conceptos que son de acuerdo, ¿verdad?, al texto bíblico de qué es inspiración. Voy a regresar a la definición una vez más para poder ver realmente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, noten ustedes, otra vez, hubo un cambio aquí, creo que tiene mejor significado. Cambié la palabra personas por escritores, porque la palabra ya incluye hombres y mujeres. Hay pocas mujeres que también escribieron ahí, personas ya incluye a ambos. Pero otra vez, la comunicación sobrenatural del Espíritu Santo, guiando a personas escogidas, usando la personalidad propia de cada uno y dictando la voluntad de Dios en varias formas y maneras. No olviden eso al estar viendo los diferentes conceptos modernos. Ok, entonces la última vez vimos, como ven ustedes ahí, la inspiración natural, vimos la inspiración dinámica. Ahora vamos a ver la inspiración mesiánica. Hay algunas escuelas de interpretación que dicen que la Biblia fue inspirada con este concepto, el concepto mesiánico. El concepto mesiánico dice esto: solo las palabras de Jesús son inspiradas y de autoridad infalible, mientras el resto de la Biblia es historia. Ya habíamos hablado algo de esto. Ahora vamos a hablar un poco más para que entendamos mejor, ¿verdad?, a qué se está refiriendo. Pero creo que con esta definición ya dice todo. Entonces, inspiración mesiánica es aquella escuela que dice que solamente las palabras de Jesús son ¿qué? Inspiradas, son infalibles, son realmente las de autoridad, las que sí podemos aceptar como directamente de Dios. El resto dicen que es historia. Bueno, entonces lo que vemos aquí es que pues nomás tenemos ¿cuántos libros del Evangelio de Jesús? 4, ¿verdad? 4. Estos serían los únicos que serían inspirados. Todas las epístolas no serían inspiradas, todo el Antiguo Testamento no sería inspirado, porque realmente lo que vemos en el Antiguo Testamento es más historia que Jesús hablando o Dios hablando. Pero Dios habla, pero como Dios habla en el Antiguo Testamento en comparación a como Dios habla en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús, no se compara. 4 libros de lo que habló Jesús y poco, ¿verdad?, tenemos en el Antiguo Testamento de lo que habló Dios. Hay porciones donde Dios habló a Moisés, donde Dios habló a Abraham, pero no son libros, son nomás que porciones pequeñas. Muchos incluyen esto, pero algunos dentro de esta escuela dicen que ni aún esas palabras en el Antiguo Testamento donde dice que Dios dijo o Jehová dijo, aún dicen que no son inspiradas porque están dentro de un libro histórico que alguien escribió. Entonces, hay una pregunta aquí, porque estamos hablando de las palabras de Jesús, ¿verdad? Que son la única autoridad. Y estamos hablando del resto de la Biblia como histórico, que es falible, el texto. Si vamos al Nuevo Testamento y vemos esos 4 libros, y decimos esos 4 libros, Mateo, Lucas, Juan y Marcos, son los únicos inspirados, porque ahí habló Jesucristo. Bueno, pero ¿quién los escribió? No fue Jesucristo, hermanos. Entonces, para mí está bien decir, bueno, lo mesiánico, lo que Jesús habló, el Mesías, habló es directamente de Dios. Bueno, claro que sí, pero mi punto es ¿cómo es que llegaron? Porque no tenemos nada escrito de Jesús. Cuando escribió ahí
cuando querían apedrear a la mujer, a la mujer adúltera, él escribió algo ahí, ni eso sabemos. No tenemos nada, absolutamente nada escrito que Jesús haya con su propia mano, o lo que llaman copia autográfica de él, ¿verdad? No hay ni una autografía de Jesús. Pero sí tenemos la autografía de Mateo. La autografía de Mateo, él escribe lo que Jesús ¿qué? Dijo y enseñó. Por eso Hechos capítulo 1, ¿qué dice Lucas? Las cosas que Jesús comenzó acá a enseñar y a hacer. Y él comenzó estaba hablando del libro de Lucas. Pero otra vez, todavía estamos hablando de ¿qué? A lo menos 4 hombres aquí que escribieron lo que Jesús dijo. No que Jesús realmente escribió algo. ¿Cómo sabemos nosotros que lo que dijeron estos escritores, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, cómo sabemos nosotros que son palabras mesiánicas, o decir palabras de Jesús? Porque estos hombres son hombres. El punto de esta teoría, de esta escuela, de este movimiento de interpretación, ¿verdad? Que lo inspirado es solamente lo que habló Jesús. Bueno, ¿cómo sabemos que lo que habló Jesús está correcto por hombres falibles? ¿Verdad que hay una contradicción? Tendrían que decir que, bueno, Marcos no era falible, Mateo no era falible, Lucas no era falible, Juan no era falible, porque ahí están las palabras de Jesús. Tenemos que decir, si estos 4 escritores del Evangelio de Jesús son falibles, yo no puedo aceptar que lo que ellos escribieron es de autoridad, porque no puedo decir hombres falibles, pero escribieron palabras falibles de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo confiar en una teoría, en un concepto así? No puedo, hay una contradicción. Por eso no podemos nosotros limitar a la inspiración solamente a las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús fueron ¿qué? Escritas por hombres. Lo que tenemos que determinar son hombres inspirados directamente, como vimos hace un momento. ¿Qué es la definición? Comunicación de Dios sobrenaturalmente por el Espíritu Santo a personas, en este caso estos 4, ¿verdad? Que estamos hablando del Evangelio según Jesús, a estos 4 hombres escogidos, y ellos fueron ¿qué? ¿Qué es lo que recibieron? Una dictación, todo directamente. Eso es sobrenatural. Entonces yo puedo decir, amén, lo que escribió Mateo en cuanto a lo que dijo Jesús es 100% correcto, no hay ninguna duda, es infalible. Pero si digo que nomás lo que escribió, lo que habló Jesús es infalible, ¿qué de las porciones entre medio? Ustedes, ¿se acuerdan que hablamos de las Biblias que ponen las palabras de Jesús en rojo? ¿Se han fijado? Hay muchas porciones en negro, ¿verdad? La mayoría. ¿Son inspiradas o no? Bueno, según este movimiento, no. Y si comenzamos a ver, ¿estaría Jesús en Capernaum cuando dio el sermón del monte? Porque el escritor dice que estaba ¿dónde? En Capernaum. Bueno, esa es la historia, esa es falible. Oye, no, tener cuidado de ser selectivos en cuanto a inspiración. Podemos ser selectivos en cuanto a inspiración, pero cuando hablamos de lo inspirado a estas personas, ¿verdad? Para traer la voluntad de Dios, esa es otra cosa que vamos a estar viendo más adelante. Ok, vamos a ver ahora la inspiración existencial. La inspiración existencial. Otra vez recuerden, mientras leamos estas definiciones, tengan en mente la definición que dimos, que creo yo es la mejor definición para inspiración bíblica. Y anoten la diferencia de estas
teorías que estamos viendo aquí en cuanto a inspiración. La inspiración existencial dice que la Biblia contiene palabras humanas, las cuales son mitos sobrenaturales y cuentos milagrosos que transmiten verdades espirituales. ¡Wow! Ay, déjeme darles otra vez esa definición. Ok, la inspiración existencial dice que la Biblia contiene palabras humanas, ok, hasta ese punto no hay ningún problema, porque Dios usó palabras, ¿qué? Humanas para comunicar su voluntad, no hay ningún problema. Ok, dicen, la Biblia contiene palabras humanas, las cuales son mitos. Ok, ahí. ¿Qué es un mito? Voy a estar regresando aquí a la definición. ¿Cómo? Un cuento, un invento, algo así. Un cuento, dice el hermano aquí, un cuento, una historia que no es verdad. ¿Ustedes han estudiado la mitología griega? O la mitología romana que viene de los griegos. Estúdienla. Ahí se habla de Zeus, se habla de Hermes. ¿Saben quién es Hermes? ¿No saben quién es Hermes? El dios de la interpretación. ¿Se acuerdan cuando Pablo andaba allá por Iconio, todas esas áreas que querían hacer los dioses? Más adelante vamos a ver eso. Se les dio el nombre de Mercurio y Júpiter. ¿A cuál es? Mercurio y Júpiter son el nombre romano de los dioses griegos. Hermes, por supuesto, se le aplica a Bernabé, que era el intérprete. Pero de ahí viene la palabra hermenéutica, de la palabra de la mitología, imagínense ustedes. Originalmente lo que significaba Hermes. Y ahora tenemos hermenéutica, que es más que, ya en su sentido científico, es la ciencia de interpretar documentos, no únicamente de la Biblia. Muchos piensan que la hermenéutica es solamente una ciencia para documentos bíblicos. No, hermanos, la hermenéutica es una ciencia también para todo tipo de documento. Ya cuando hablamos de la hermenéutica en cuanto a la interpretación bíblica, ya estamos clasificando algo muy, muy particular. Pero otra vez, mitos. La Biblia contiene palabras humanas, las cuales son mitos sobrenaturales. ¿Cómo puede ser un mito sobrenatural? Hay una contradicción ahí para mí. ¿Cómo puede ser un mito que no... Un mito realmente son narraciones de ciertas entidades divinas, narraciones de ciertas entidades divinas que no son reales. Okay. ¿Ese es qué? Mito. Mitología es el estudio, ¿verdad? O el contenido de todas estas narraciones de los diferentes dioses con características divinas, pero que no eran reales. Ya para el primer siglo, muchos filósofos, aún Filón, ¿verdad? Que era uno de los judíos, estaba mucho en contra de la mitología. Muchos de los filósofos, uno de los objetivos de estos hombres es decir que realmente no debemos de depender de los dioses, que es mitología. Y fue cambiando eso poco a poco, donde ya para el primer siglo ya la mitología no tenía la fuerza de 500 a 1000 años antes de Cristo. Pero otra vez, sabemos nosotros bíblicamente, sabemos humanamente, secularmente, que la mitología son entidades con características divinas que no fueron reales. ¿Cómo podemos nosotros entonces tener un pensamiento, ¿verdad?, de que la inspiración tiene que ver con mitos sobrenaturales? Cuando los mitos, ¿cómo puede ser algo sobrenatural
si las entidades a las cuales se refiere no son verdad. Son entidades divinas inventadas, como dijo aquí el hermano. Si ustedes estudian la mitología, se dan cuenta cómo resultó todo eso del animismo. El animismo comenzó en Italia, y del animismo ahí le daban un nombre al arroyo, le daban un nombre al relámpago, y de ahí se desarrolló del animismo, se desarrolló a la mitología, ya dándoles nombres distintos con ciertas características humanas. Porque el animismo decía es un Dios, pero no decían que tenía forma humana. Ya después le dan formas humanas. Y por eso muchos de los escultores, ¿cómo eran sus esculturas? De los dioses y las diosas. ¿Se fijan ustedes? Le dieron ¿qué? Características humanas. El punto es que estas características humanas fueron inventadas para darle más sentido, ¿verdad?, a la relación entre aquella persona y su religión en cuanto a estos dioses. Pero era una invención. ¿Qué dice la Biblia? Dios no es hecho de madera, ni con manos. Es uno de los mensajes de Dios de Isaías y de Jeremías, ¿verdad? Al pueblo. ¿Cómo ustedes tienen esos ídolos ahí? Dios no puede ser hecho de escultura, no es de madera. Ese es el concepto, hermanos, que la mitología es una fabricación, ¿qué? Humana. ¿Cómo podemos entonces decir fabricación humana, mitología sobrenatural? Es una contradicción allí. No puede haber en la mitología algo sobrenatural. Entonces, cuando hablamos nosotros de ciertas enseñanzas bíblicas, ¿cómo vemos nosotros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el evento, vamos a decir, de Noé? ¿Cómo lo vemos? En este concepto, ¿cómo vemos el evento de Noé, el arca, el diluvio? ¿Cómo lo vemos? Sería un mito, pero sobrenatural. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Que se ve como que fuera de lo que es natural, pero dentro de esa narrativa no que sea natural. Aparenta que algo sobrenatural. ¿Se fijan? Un mito que sobrenatural, pero realmente no es ¿qué? No es sobrenatural. La explicación dicen que da ahí que Noé y llovió 40 días y todo eso, y el arca y todo ser humano murió. Dice, es un mito sobrenatural. ¿Qué quiere decir? No es verdad, pero da ciertas características sobrenaturales que no pueden acontecer naturalmente. ¿Ven? Por eso dicen que mito sobrenatural. Hay una contradicción ahí en el sentido de que estamos hablando nosotros en cuanto a la definición, porque dijimos que es comunicación de Dios, sobrenatural por el Espíritu Santo, a estas personas que escribieron. Y si yo creo eso, entonces cuando se escribe allí, tengo que preguntarme yo, Dios está inspirado. Bueno, ¿quién escribió Génesis? ¿Me pueden ayudar? Ya se me olvidó. ¿Quién escribió Génesis? Bueno, Moisés no estuvo en Génesis, ¿verdad? El capítulo, no estuvo ahí en capítulo 8, 9 y 10, ni 11, ¿verdad? Sin embargo, escribió eso. Si digo yo que entonces se le inspiró a él existencialmente, quiere decir que es nomás que se le vino que a la mente, se le dio eso a la mente y que escribiera eso, pero que no es una verdad real, sino un mito sobrenatural para una enseñanza espiritual. ¿Y qué es la enseñanza espiritual? Cuidado de no vivir en pecado delante de Dios. Pero no que existió Noé, no que existió todos los hijos de Noé. Es que esa narrativa es un mito. Después, Filón en el siglo I usa otra palabra que vamos a ver más adelante, alegoría. Dice, esos eventos son alegóricos. Es la misma cosa, es todo figurado. ¿Cómo sabemos si es figurado, alegórico? ¿Cómo sabemos si es un mito sobrenatural?
¿Cómo sabemos si es real lo que pasó ahí? ¿Cómo vamos a saber? Interpretación bíblica del significado inspiración. ¿Qué es inspiración? La comunicación milagrosa que Dios dio a qué? Por medio del Espíritu Santo a ciertas personas dictando ¿qué? Esto. Pero esa definición todavía deja que abierto. ¿Es mito? ¿Es figurado? ¿Es real? ¿Es una verdad real? ¿Cómo vamos a determinar? Tenemos que entrar un poquito más profundo a la interpretación. Porque esa definición que acabamos de ver bíblica está buena, pero no me dice, yo creo que hay, hermanos, inspiración aquí, no hay duda, pero hay lenguaje figurado, no real. Lo que tengo que determinar yo por exégesis es ¿qué? Exégesis, ya me voy a ir más profundo, ¿verdad? A un texto y comparar otro texto allá del siglo XV antes de Cristo, comparo ese texto con el texto del siglo I en los tiempos de Cristo, uso ese lenguaje y veo este lenguaje y comparo ahí, me está diciendo si es figurado o si es literal. Y veo otros textos, ese es exégesis que vamos a ver más adelante. Vamos a estudiar aquí lo que se llama hermenéutica fenomenológica. Y eso es bastante profundo, es lo que estamos hablando aquí. Es más de, a este momento estamos hablando nomás de principios. Estamos hablando cómo podemos ver la Biblia e interpretar. Lo que tenemos que entender cómo experimentó la persona ese evento. ¿Es literal? ¿Es pasivo? ¿Es activo? De eso vamos a hablar más adelante. Pero además decir que son mitos sobrenaturales y cuentos milagrosos que cuentan verdades espirituales ya es muy, muy limitado. Entonces, casi toda la Biblia es ¿qué? Alegórica. Inspiración existencial. La Biblia contiene palabras humanas, las cuales son mitos sobrenaturales y cuentos milagrosos que transmiten verdades espirituales. Comparen esa definición con la que hemos dado. Hay un tremendo contraste aquí, ¿verdad? Bastante. Y otra vez, hay muchos todavía hoy en día que ven esto, ¿verdad? Como una verdad. Ok, vamos a ver ahora la que sigue. Inspiración dictada. Inspiración dictada. Esta es la última teoría que muchos tratan hoy en día de definir qué es inspiración. Inspiración dictada quiere decir que se mantiene la certeza que personas espirituales que escribieron obraban por medio del Espíritu Santo y hablaban y escribían todo lo dicho por Él, por el Espíritu Santo. Otra vez más, mantiene la certeza que estos escritores, de verdad, estas personas que escribieron espirituales, venían a oraban al Espíritu Santo y hablaban y escribían todo lo dicho por Él. ¿Qué es la clave aquí? Otra vez más. Y luego ya dejo la definición. Esta teoría mantiene la certeza que personas espirituales escribían, pero primero ¿qué? Oraban al Espíritu Santo, oraban, una oración. Oraban al Espíritu Santo y luego hablaban y escribían todo lo dicho por Él. ¿Ven a ustedes algunas limitaciones aquí en comparación a la respuesta, a la definición que estamos viendo, que vimos primero? ¿Ven una diferencia? ¿Hay una característica en esta definición que les causa a ustedes cierta inquietud o curiosidad? ¿Hay algo ahí en esta definición? ¿Oraban primero? Que
pasó con las otras religiones que he escuchado que, por ejemplo, José Smith oró y pudo traducir las tablas que estaban escritas en otro idioma dentro de... Ok, ok. Por eso él ya entra también Sí. en esa parte. Bueno, se han formado religiones orando a Dios y que el Espíritu Santo venga a obrar, y bueno, con todo respeto a los mormones, pero ellos enseñan eso, que José Smith oró, que quería que Dios le revelara que era la religión verdadera. Anduvo en la iglesia de Cristo, aprendió mucho de Campbell, aprendió mucho de otros que estaban tratando de ver la palabra de Dios, pero el punto era que él se oró a Dios y orando, y dice que se le reveló todo. De ahí viene, ¿verdad? Es esto de aquí. Hermano, allá que parece que es en Lima, ¿qué era su pregunta? Sí, no, con respecto a lo que usted dice, inspiración dictada, en la definición dice que mantiene la certeza que escritores oraban, quería redundar. Y la definición que usted nos dio es que estos hombres no oraban, sino que eran guiados por el Espíritu Santo para hacer lo que Dios les dictaba. Ahí está. Es una gran contradicción. Exactamente. Sí. Y el punto, hermano, no es, porque el hermano está diciendo hay una contradicción en la definición que estamos viendo aquí dictada. Parece que está bien, porque dice que oraban para recibir ¿qué? Inspiración. Y la definición que vimos al principio dicen que eran guiados, guiados por el Espíritu Santo, orar al Espíritu Santo. Si hay una gran diferencia allí. Ese es otro punto. Es como dijo aquí la hermana, la característica distintiva de esta definición es que oraban. Si no oraban al Espíritu Santo, no recibían nada. No estoy diciendo, hermanos, que no oraban los apóstoles. Esta teoría dice que la única manera de recibir inspiración es primero orar al Espíritu Santo. Si no se ora, no se recibe nada. Sí. Sí, corroborando lo que decía el compañero de Lima, más allá que el Espíritu Santo los guiaba, es que habían sido escogidos por él. Ahí está otro punto. Dice aquí el hermano Eduardo que eran personas escogidas. Y aquí es cualquiera que oraba. Entonces, en el primer siglo, podría decir yo que todo el que oraba a Dios se le inspiraba. Y sabemos en el récord del Nuevo Testamento, en los registros del Nuevo Testamento, los documentos neotestamentarios, que no fue así. Fueron hombres escogidos. No era de orar y Dios dice, porque tú oraste, te voy a recibir eso. Y miren, realmente, otra vez los apóstoles eran hombres de oración. Si había alguien que oraba, eran los apóstoles. Yo creo que seguían el mismo ejemplo que dijo Pablo, orar sin cesar, ¿verdad? No hay duda que oraban, pero la inspiración, lo revelado por inspiración, no dependía de que se orara. Pablo dice que él nomás se le reveló. A veces estaba Pedro dormido, ¿verdad? En el aposento. ¿Y qué se le viene en un sueño? Pues ¿cómo puede en un sueño uno estar orando? Y en el sueño se le dio una visión, y luego esa visión era revelación de Dios. ¿Se fijan ustedes? No, parece que esta definición está buena, pero falta en cuanto a aquellos quienes realmente Dios escogió. Porque si dejamos aquí, oraban, puede dejar que a toda persona. Como dije, había otros que estaban escribiendo otras epístolas, por lo que dice Pablo. ¿Sería que ellos oraron? ¿Qué el Apocalipsis de Baruch? ¿Qué de otros documentos que sabemos que son del primer siglo, que son contemporáneos con lo que tenemos aquí del Nuevo Testamento? Estos escritores oraron, no eran personas de oración. Tenemos que decir, sí, oraron. Escribieron equivocadamente,
no queda esta definición. No queda esta definición. Bueno, lo que quería hacer es que se quedara bien claramente qué es inspiración, cómo es que se define, para poder entonces ya entrar a otros términos más adelante y ver este proceso de inspiración. A este momento nomás podemos decir que a lo menos lo que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, o vamos a decir toda la Biblia, pero estamos hablando del Nuevo Testamento, pero toda la Biblia también. Esta Biblia es comunicación de Dios y vino por medios sobrenaturales del Espíritu Santo. Y esta revelación que vino sobrenaturalmente por el Espíritu Santo fue a personas escogidas por Dios. No sé cómo, Dios sabe mejor que yo y ni para qué buscarle aquí. Yo sé que tenían ciertas características. Más adelante vamos a ver, dicen, pues tiene que ser espiritual. ¿Cómo supo Ciro? Hay texto que dice que Dios se manifiesta. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Pudo Dios hablar en la mente de un pagano, un no creyente, para hacerle saber verdades espirituales a alguien más? ¿Qué de Nabucodonosor? ¿Ustedes creen que Dios no le estaba hablando? ¿Cómo supo todas esas cosas? Yo sé que Daniel enseñó muchas cosas. Hay personas, hermanos, no creyentes que Dios se comunicó con ellos. Vino después un escogido y dice, escribe esto. Ciro, Nabucodonosor, estas personas dijeron ciertas cosas. En el Nuevo Testamento, ¿quién era el sacerdote Anás, que dio una profecía? ¿Verdad? ¿Quién le habló a ese sacerdote? También al suegro de Jacob cuando iba a escapar. El suegro también, ¿verdad? Miren, hermanos, lo que quiero decir, cuando hablamos a personas escogidas, no estemos excluyendo a ciertos escogidos no creyentes, que Dios les dominó la mente a ese momento, a ese tiempo, en ese evento, para dar a saber lo que va a acontecer con el pueblo de Dios, o el reino como de Nabucodonosor. Dios trabaja, hermanos, de una manera bien interesante. La inspiración no la podemos nomás generalizar. Tenemos que ver estos detallitos, ¿verdad? ¿Cómo inspira Dios? Ya el proceso, los pasos, y más adelante vamos a estar viendo todo esto. Por eso es bien importante que entendamos inspiración. Lo que vamos a ver hoy enseguida es revelación. Es otro término, noten ustedes. La revelación bíblica. Revelación. Ya hablamos un poco de esto. Revelación. Es otro término que también hay cierta confusión hoy en día. La revelación, hermanos, es asociada con el descubrimiento de asuntos bíblicos. Esta es una definición bien general. Revelación es la asociación de descubrimientos de asuntos bíblicos. Y ustedes ven que hay lo que se llama revelación natural, o también la van a hallar en otros libros general. Natural, general, es lo mismo. La manifestación de Dios por medio de las cosas criadas. Ahí en Romanos capítulo 1, si ustedes van allí, en el capítulo 1, versículo 8 al 23, lo que hace el apóstol Pablo, hermanos, es dar a entender que realmente en el Antiguo Testamento nadie
tenía excusa para decir que Dios no existe o que no hay un Dios, para decirlo así, porque dice que las mismas cosas criadas hablan, ¿verdad?, de un Dios. Y miren, ha habido hombres en toda la historia que ven, hermanos, el firmamento, ven los cielos, ven las cosas naturales, la naturaleza misma, y dicen, tiene que haber habido un Dios que hizo esto. Esto no vino por la casualidad. Hoy en día, esa es una de las luchas, ¿verdad?, que tiene el mundo secular con el mundo religioso, porque nosotros creemos en el creacionismo, que la creación vino, ¿verdad?, por medio de lo milagroso. Mientras otros dicen que lo creado vino por el sistema, vamos a decir, de evolución. Y el argumento es, ¿cómo es que hay cosas criadas tan complejas como el ojo? Y si ustedes estudian apologética, es otro curso, ahí se habla mucho de eso, su servidor enseña este curso. En apologética, ahí vemos cómo hay cosas, ¿verdad?, tan complejas como el ojo, como los tribolitas, esos animalitos pequeñitos, así que los científicos están maravillados. Dicen, es imposible que este tribolite en esta época de evolución, a cuando aparece este tribolita, los ojos de este tribolite y este tribolite, dice, es imposible este tiempo, se necesitan millones y millones más de años, y hay un conflicto entre los científicos hoy en día. ¿Qué quiero decir? Que aún científicos están diciendo, hay ciertas cosas en la creación que nomás dice, es tan perfecto que se hizo que no podemos explicarlo naturalmente. Fíjense. Siguen con sus ideas de evolución, pero dicen, hay ciertas cosas que no podemos explicar, están tan perfectas que no podemos explicarlas científicamente. Es lo que dice Romanos 1, 8 al 23. Hay cosas criadas, ¿verdad?, que Dios ha hecho, que son manifestación que existe de su voluntad, y el hombre, por supuesto, tiene esa opción de decir, sí, hay un Dios, y yo tengo que comportarme bien, tengo que tratar de buscarlo. O puedo decir, sí, esta es una maravilla, sí, es algo perfecto, no podemos explicarlo científicamente, pero bueno, no creo en Dios. Ok, esa es la opción. Pero Dios ha dejado, hermanos, huellas, aparte de la Escritura, que uno tiene, hermanos, que confiar, que dicen, Dios existe. ¿Qué dice el Salmo del firmamento? El firmamento cuenta... ¿se acuerdan? A ver, el firmamento cuenta la gloria de tu nombre. ¡Wow! Estudien ese texto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entidad en esta tierra puede criar esto? Ni Moloch, ni Acera, ni los dioses de Babilonia, ni de Asiria, ni de Egipto pueden hacer. Por eso dice que los cielos cuentan las maravillas de Dios. El firmamento, ¿cómo dice, hermana? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ok. Las obras de sus manos. ¿Qué es eso? 19. Salmos 19. Sí, 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ese salmo es paralelo a lo que dice Romanos en el capítulo 1, donde hay esa, hermanos, grandeza, ¿verdad?, de la obra de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de ¿qué? La revelación natural. Dios ha revelado cosas de Él por medio de ¿qué? De la naturaleza. ¿Qué reveló? Dios existe, que Dios lo hizo. Que Dios lo hizo. Es una maravilla, hermanos, el universo. Entre más estudian los científicos del universo, más se están dando cuenta que es una maravilla. Es nomás eso, que aunque son incrédulos, a lo menos debemos decir, esto es tan magnífico que como seres humanos no podemos nosotros ni pensar que vino por casualidad. Ese es el punto, ¿verdad?
Así se manifiesta Dios. Dios ha revelado que vean la naturaleza, ella habla, esa es obra mía. Y así debemos de entenderlo. Ok, vamos a dejar aquí, hermanos, este estudio. En la siguiente clase vamos a seguir viendo la revelación especial y luego vamos a dar un poco de estudio a lo que hoy en día se conoce muy popular, la revelación progresiva. Hay revelación progresiva en la Biblia, pero no como hoy en día. Queremos ver la diferencia de la revelación progresiva moderna y la revelación progresiva bíblica. Entonces, hasta la siguiente clase.